Buen día, estimados apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Perímetros de rectángulos y cuadrados con unidades de medidas convencionales. Ese es el tema que vamos a estudiar a continuación. Observemos lo que dice nuestro respectivo enunciado. Rosendo y Julio deben colocar una cerca en los patios de sus casas. El patio de la casa de Rosendo es de forma cuadrada y el patio de Julio es de forma rectangular. ¿Cómo calculan la cantidad de alambre que deben usar si quieren cercar con 2 vueltas de alambres cada patio? Ok, observen acá. Acá tenemos las imágenes donde hacen referencia a lo que son la forma de los patios. Entonces ellos tienen que hacer un cálculo. Pero ya nosotros hemos visto lo que son las figuras geométricas y sabemos cómo hacer los cálculos también trabajando en función a las áreas o a los perímetros. Observen lo que dice acá. ¿Qué forma tiene el patio de Julio? ¿Cuál es el de Julio? Este que tenemos acá. Entonces, por lo tanto, es de forma rectangular, ¿cierto? Ok. Ahora, si el de Julio es rectangular, entonces el de Rosendo, ¿cuál sería? Este cuadrado, ¿verdad que sí? Por lo tanto, es de forma cuadrada. Ok. Ahora la pregunta se dice lo siguiente. ¿Cuántas vueltas de alambres van a colocar en la cerca? Ok, según el enunciado, lo que plantea acá dice que son 2 vueltas de alambre cada patio. Ok, entonces la respuesta correcta sería 2 vueltas. Ya respondimos las interrogantes, las primeras de nuestro respectivo enunciado. Ahora observen lo que dice acá. La forma y la medida de los patios de la casa de Rosendo y Julio. Ya sabemos que si uno tiene 8 metros en un lado y por ser cuadrado, sus otros 4 lados o sus 3 lados adicionales también van a tener 8 metros. Ahora, a diferencia del de Julio, que es rectangular, sabemos que el rectangular va a tener un lado de 6 metros y el siguiente lado adyacente 12 metros. Entonces, por ser un rectángulo, va a tener 2 lados paralelos iguales y 2 lados también paralelos del otro iguales. Ahora, para calcular el perímetro, ya sabemos cuál es la fórmula que se debe utilizar. Cuando hablamos de perímetro, es la sumatoria total de sus lados. En el caso de Rosendo, la sumatoria sería 8 más 8 más 8 más 8. Al sumarlo, me va a dar un total de 32 metros. Ese es el perímetro del cuadrado. Yo podría decir 8 sumado 4 veces es como una potencia, pero no les voy a hablar de potencia como tal porque este no es contenido para ustedes. Solamente les estoy dando que esto que tengo acá yo lo puedo transformar en una multiplicación, ¿sí? 1, 2, 3, 4 veces se está sumando el 8. Entonces yo puedo decir 8 o 4 por 8. 4 veces sumamos el 8. Ahora con respecto a Julio es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque son 2 lados, los 2 lados del frente y los 2 lados del diagonales adyacentes también son iguales. Entonces sería 12 más 12 que me va a dar 24, más 6 que da 10, 12. Entonces sería 12. Si hacemos la sumatoria de lo de acá al frente, me da 6 más 6. Y sería 12 más 12 más 12, que eso me va a dar un total de 36 metros. En este caso, coincide acá la medida de que 6 más 6 me va a dar 12 igual a uno de los lados, pero no siempre va a ser lo mismo. Entonces no puedo hacer ninguna relación con respecto a esas cantidades. Ahora, observen lo que dice acá. La cantidad de metros de cada perímetro se debe sumar 2 veces para poder dar vueltas a cada cerca. ¿Por qué se tiene que sumar 2 veces? Porque están hablando de 2 vueltas. Entonces, si están hablando de 2 vueltas, entonces estamos hablando de 2 perímetros. Por lo tanto, sería 32 más 32. Acá lo tengo. Observen, 32 más 32.
porque un 32 es una sola vuelta. Hacemos la sumatoria, da 32 hasta este punto. Otra vuelta de la cerca sería otra 32 más, entonces sería 32 más 32 que me va a dar 64 metros. Eso es con respecto al cuadrado, lo que le corresponde a Rosendo. Ahora vamos con respecto a Julio, que es la parte del rectángulo. Pues hacemos exactamente lo mismo. Acá lo único que varía es cuando calculamos el perímetro y no varía nada porque igualito vamos a hacer la sumatoria. Lo único que las sumatorias de los lados, en los lados van a tener valores distintos. Dos lados son iguales y los otros dos lados también son iguales. Pero, ¿qué pasa? También van a darle dos vueltas. La sumatoria me dio 36 metros. Entonces, una sola vuelta me da 36. Ahora, si vamos a sumar otra vuelta, tenemos que sumarle 36 más. Por lo tanto, me está dando 72 metros. Entonces, para responder, diríamos, Rosendo necesita comprar 64 metros de alambre y Julio necesita 72. Uno 64 y el otro 72. Ok, listo. Ya respondimos. ¿Cuánto necesitaban ellos para poder cercar el patio que ellos ameritan? Ahora, el perímetro es el contorno de la figura u objetos. Para calcular el perímetro de cuadrado o rectángulo, se debe sumar el valor de todos los lados de cada figura. Ya lo vimos y nos dimos cuenta que cuando hablamos de perímetro no es otra cosa que la sumatoria de todos los lados, independientemente de cuál sea la figura. Observen acá. Calcular el perímetro de la siguiente figura. Tengo un rectángulo y tengo un cuadrado. Ahora, ¿cuánto mide el rectángulo? Un lado mide 5 centímetros, que es el lado más largo, y el lado más corto mide 3 centímetros. Recuerden que por ser un rectángulo, lo mismo que mide un lado, mide el otro. De igual forma, de uno es la misma medida del otro. Ahora, el cuadrado no tiene ese problema porque todos sus lados son iguales. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, vamos a seguir los pasos que ya sabemos. Primer paso, ¿cuál es el primer paso? Medimos los lados de cada figura y escribimos sus dimensiones. Entonces, el rectángulo, lado más largo son 5 centímetros y el lado más pequeño 3 centímetros. Del cuadrado va a ser 3 centímetros, que equivale a la sumatoria de todos los lados, hay que hacerla en función a 3. Ahora, paso 2. Realizamos la suma de sus lados para calcular el perímetro. Ok. Entonces, como ya sabemos, los lados del más pequeños del rectángulo es 3, sería 3 más 3. Y los lados más largos son 5, sería 5 más 5. Eso es igual a 16. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual a 16 centímetros. Centímetros porque me están dando esa unidad de medida, me la pueden dar en metros. Pero en este caso me lo están dando en centímetros, pues el resultado final va a ser 16 centímetros. Vamos con el cuadrado. Es más fácil porque solamente tenemos que colocar un solo dato, que es el 3. 3 más 3 más 3 más 3. Los cuatro lados me va a dar 12. Por lo tanto, el perímetro es igual a 12 centímetros. Ahora, como paso último, escribimos la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, ya la hicimos. El perímetro del rectángulo es 16 centímetros. ¿Ok? Que fue el que nos dio acá. Y el perímetro del cuadrado es 12 centímetros. Bueno, mis niños, eso ha sido todo con respecto a lo que es este contenido. Nos vemos en la próxima clase y que pasen un lindo y feliz día.